AM 1400 NQN. Muy bien. La verdad que el tema que viene es un tema muy caro a los sentimientos argentinos, que tiene que ver con la relación o la política internacional que lleva adelante el gobierno y el debate que se abrió a partir de un posible giro de Estados Unidos sobre la soberanía. Una cuestión que nosotros venimos, la Argentina ha tenido una política uniforme respecto al reclamo de soberanía. Se vio interrumpido también en una época, en la época de las relaciones carnales, y el tema de la política de seducción de los Kelpers de Guido Di Tella, no sé si se acuerdan. Pero bueno, vamos a hablar con un especialista, con alguien que es docente de la Escuela de Guerra Naval, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA. Me refiero a Alejandro Corbacho. Alejandro, muy buenos días, un gusto saludarlo. Estamos aquí con María Evangelina y con Lucas Jara en el sur, en la Patagonia, en Neuquén. ¿Cómo va? Muy bien, buenos días, un gusto escucharlos y veo que hace frío. Sí, Sí, estamos acá con 0 grados bajó ya. bastante la temperatura. Acá estamos muy cerca de la cordillera, nevó en la cordillera, en la parte alta, y Sí, tenemos una temperatura que estuvo por debajo de cero, y ahora creo que estamos en bueno, cero. Eh, esperemos que esta temporada nieve más para que los lagos estén también más altos, ¿no? exactamente, El año exactamente. pasado Ojalá. fue terrible. El año pasado la Bueno, sequía, importante, sí. Bueno, queríamos hablar del tema Malvinas, de sí, el probable giro de Estados Unidos, pero en un contexto donde hemos estado en una tarea muy distinta, tanto en este gobierno como los anteriores, y el de sí. Macri, el de Cristina, y también el de Carlos Menem, desde allá para acá, desde los 90 para acá, cómo ha sido la política de la Argentina y qué posibilidades hay de acercarse en algún momento a discutir el tema soberanía. Bueno, como usted dice, la Argentina no ha abandonado nunca desde 1835 que presentamos el primer reclamo al Reino Unido, la posición de la devolución de las islas. En 1982 se decidió intentarlo a través de la fuerza militar y eso perdimos, digamos, ¿no? Ese combate. Luego continuaron las negociaciones, ¿no? Ahí acá hay dos temas importantes para entender, sobre todo cuando se pone lo de la política de Estados Unidos. Estados Unidos desde 1857 apoya, digamos, acepta que las islas están ocupadas por Gran Bretaña, pero no se define sobre la soberanía. O sea, no dice son británicas, Ujú. acepta que están ocupadas. Hoy en día hay que reconocer que las Naciones Unidas dice, ¿no? Los documentos, cuando presentamos al Comité de Descolonización y discutimos el tema, es un territorio colonial administrado por los británicos. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que digan, bueno, ahora se transfiere a la Argentina y es un territorio pleno de la Argentina. El apoyo de Estados Unidos en este sentido, el apoyo o no apoyo es en la guerra, en el año 82, Estados Unidos terminó apoyando a Gran Bretaña, pero previo a eso hubo intentos de mediación en el sentido de sentar a las partes a negociar. Me parece muy largo hoy, no está en el espíritu comentar. Galtieri no le atendió el teléfono al presidente Reagan. El presidente Reagan lo llamó 3 veces, no le atendió el teléfono hasta que se produjo el desembarco. Y cuando se produjo el desembarco, bueno, Ronald Reagan le dijo, mire, hasta el 29 de abril vamos a seguir conversando, no lo haga, porque vamos a terminar apoyando al Reino Unido. Y las condiciones de 1982 internacionales no son las mismas que ahora. Ajá. Ese es un cambio importante que tenemos que pensar. El segundo elemento que creo importante que tenemos que tener en cuenta es que en los dos primeros gobiernos, tanto el de Raúl Alfonsín como el de Carlos Menem, se deslomaron, uso la palabra, por ahí ahora está un poco Devaluada. vapuleada, pero digamos, le Sí. pusieron mucha garra, invirtieron muchísimo tiempo en recomponer la relación, porque para Gran Bretaña, para Margaret Thatcher, esto se ve en las conversaciones de 1984 en Berna, que fracasan,
el problema estaba zanjado, perdimos la guerra. O sea, Margaret Thatcher dice, perdieron, ya está, se resolvió. Claro, Pero no, bueno, de alguna la idea medida, era, sí. por eso digo, sí, no, digo, la idea era volver al paraguas de soberanía, a los acuerdos de comunicación. Acá lo que tenemos que pensar Había que resoluciones de Naciones Unidas de la década del 60, ¿no, sí, Alejandro? sí, pero y ahí hay una tercera trampa que hay que tener en cuenta. A Ujú. ver, es que la resolución de Naciones Unidas no dice entregar las islas a las Malvinas, dice que toma justo el camino intermedio que dice que debe hallarse una solución negociada que satisfaga a ambas partes. Lo importante de esa resolución es que, contrariamente a lo que venía sucediendo, Gran Bretaña o sea, reconoce que hay un conflicto, pero no dice entréguenselo a la Argentina. No, no, no es Entonces ahí explícito. lo que aparece es que la resolución 2065 dice, digamos, que ambas partes estén de acuerdo. Entonces los británicos Sí. utilizan, este es el argumento, el tema de los deseos de los isleños, y nosotros mantenemos Alejandro, usamos la palabra, vamos a respetar los intereses. Alejandro, dos Sí. cosas, muy amplio es lo que le voy a consultar, pero una, fue a ver, en un contexto donde Margaret Thatcher venía en baja por haber aplicado las políticas que aplicaba, cierre de minas, Ujú. y necesitaba algo para posicionarse, y fue, pero se lo dio servido en bandejas un gobierno que estaba por fuera de la ley, un gobierno autoritario, una Ujú. dictadura. Sí. ¿No pensaron que era un aliado estratégico de Estados Unidos, un integrante de la OTAN? ¿No se midió eso en su momento? Su Con la... pregunta es buena. El problema ahí que hubo una enfermedad que se llama la soberbia o y Sí. ubris, ¿no? Tiene un nombre griego, ¿no? Ujú. Porque el tema es que inicialmente toda la operación era generar una sentada a discutir seriamente. O sea, que Gran Bretaña nos deje que de bicicletear, porque se usaba el tema en Sí, ese momento de bicicletearnos, y que se sentaran a discutir. El problema es cuando Galtieri vio la plaza llena, se engolosinó y ahí sí. cambió el plan, porque el plan estratégico no tenía No como objeto, contemplaba. no contemplaba defender las islas. Entonces ahí se cambió toda la estrategia por una necesidad, y acá lo que usted tiene es ese tema, ¿no? En 1982 la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña era muy estrecha porque estábamos en lo que se llama Segunda Guerra Fría. Entonces era muy estrecha. De hecho, Gran Bretaña era el único país que recibía los misiles de alcance medio, ¿no? Balísticos Sí. contra la Unión Soviética. El resto de Europa no quería. Y otras cosas más, ¿no? Que era la revolución Sí. neoconservadora. Claro que era Pero, parte. Sí. pero eso no lo midieron. También yo le digo, yo me acuerdo de esa época, yo tenía más de 20 años. La Argentina éramos muy parroquiales, muy lejos del mundo, no entendíamos cómo funcionaba el mundo. O sea, Eh, no es que en general, digo, no digo que había gente que lo Hay tenía una cosa claro desde el principio, que pero habla, no lo vieron. que habla Y de tanto el regional. gobierno, Perdón, sí. no lo interrumpo. A ver. No, que yo digo, tanto el gobierno argentino como el gobierno de Thatcher, hay trabajos que analizan cuando se entraban en el conflicto, no desescalan, sino que es un conflicto llamado a escalar porque ambos gobiernos tenían la necesidad de hacer algo, porque si perdían, digamos, empieza el tema del juego, tenían mucho que perder. Alejandro, ¿cómo estás? Evangelina. Lo Sí, sí, que te quería consultar, estabas contando respecto de los gobiernos, como en Argentina, hacia adentro, lo que sí. pasó con Alfonsín, lo que pasó con Menem. ¿Cuál fue la estrategia de la Argentina y cómo se sostiene al día de hoy? ¿Existe esa estrategia para la soberanía sobre Malvinas? ¿Está desdibujada? ¿No hay desafíos contundentes? Bueno, yo creo que lo que vos decís es lo que yo propongo, digamos, acabo de ser publicado ahí una nota en DEF. Eh, el tema es que hemos variado, hemos cambiado las aproximaciones, no abandonamos. Cambiar la aproximación quiere decir el abordaje, ¿no? Los objetivos son los mismos, buscar la soberanía, ¿no? Recuperar la soberanía. Lo que pasa es que, insisto en esto, el gobierno, y esto hay que tenerlo en cuenta, el gobierno de Alfonsín repuso
el paraguas de soberanía. Un tema que no, o sea, recuerdan ustedes, al 1 de abril de 1982 había banderas argentinas flameando en las Islas Malvinas. Teníamos gas, petróleo, correo, aerolíneas. El aeropuerto lo hicimos nosotros, por los acuerdos de comunicaciones que se firmaron entre 1972 y 1974. Nosotros éramos el puente con el contacto con el mundo. Antes de eso, los isleños se tenían que comunicar a través de un barco mensual que salía de Uruguay, pero venía desde Gran Bretaña. Bueno, eso lo perdimos con la guerra. Y ahora nos ha reemplazado Chile. Y eso es lo gravísimo de esto también. Esto es muy grave. ¿Por Porque qué? sí nos ¿Cuál han es reemplazado y se mete como tercera parte. Alejandro... El gobierno de Menem restableció las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña porque levantó el veto que teníamos que teníamos nosotros de la Unión Europea. Nosotros teníamos problemas para comerciar, vender productos a cualquier país de la Unión Europea, porque ahí no era un tema de armamento, era un tema de comercio internacional, de poder vivir normalmente con los países de la Unión Europea. Entonces, que en ese momento todavía era la Comunidad Económica, ¿no? Recién después del 92 es Unión Europea. Entonces, digo, el gobierno de Menem buscó, y el canciller Di Tella, esto que usted llamó la política de seducción, una política alternativa, que podía ser buena o mala. Esa política terminó en algo positivo, que fueron un acuerdo de vuelos, y sobre todo que los argentinos podíamos visitar las islas nuevamente con el pasaporte argentino, cosa que antes estaba vedada. Nos teníamos que disfrazar de extranjeros. A mí me tocó el caso de una invitación no era ir a pasar por ahí, y mi esposa podía porque ella tenía pasaporte comunitario, yo no, entonces yo iba a tener que quedar en el barco. No fuimos. Esto se logró desde ese momento, y se lograron otros acuerdos que sí, que tiene que ver sentarse a compartir, a discutir, compartir espacios comunes, aunque sean usurpados. Insisto en esto porque esos espacios usurpados están, según las Naciones Unidas, bajo control del Reino Unido. Por eso ellos anualmente presentan al Comité de Descolonización un informe de las tareas que han hecho. La siguiente política fue: no hablamos nada, digo, con esto termino ya. No hablamos nada, no discutimos nada, no nos sentamos en nada hasta que no nos devuelvan la soberanía de las islas. Lo cual nos hace perder presencia en el territorio, en la zona, y acompañado de un debilitamiento de las Fuerzas Armadas que nos deja, no por el tema no es por el tema de volver a la guerra o invadir las islas. Pero ustedes acuérdense, en el 2010 una plataforma de exploración navegó cómodamente desde hacia las islas para exploración petrolera, y nosotros el Financial Times de Londres dijo que lo único que la Argentina podía hacer era un piquete naval. O sea, el argumento era, en términos de burla, nosotros podíamos poner unos botes con algunos civiles protestando con un cartel. Esto a otros países y a los países vecinos no se lo pueden hacer porque sus buques funcionan. Digamos, estoy diciéndole, en las áreas soberanas, uno puede poner el buque y mirá, te estoy mirando. Esa es una cosa. La otra cosa es que nosotros no desarrollamos un polo alternativo. Ahí nosotros tenemos que llenar las zonas nuestras con nuestra explotación petrolera, con nuestra explotación de gas, y convertirnos en un polo logístico impresionante, y eso hace que todo vaya a nosotros también. O sea, ese tipo de soluciones que después en el mediano y largo plazo, porque lamentablemente perdimos ya 43 años, venimos perdiendo, ¿no? Digamos, yo insisto, lo de Menem, lo de Alfonsín y de Menem no se perdió porque fue reconstruir. Lo que vino después lo perdimos. Y ahora estamos otra vez, Alejandro, ante una ventana de luz que nos surge de un cambio en las condiciones internacionales. Bueno, el tema es, para consultar sobre una cosa más amplia, viendo lo que sucede con el conflicto que hay en Medio Oriente, el nudo que implica el estrecho de Hormuz para las comunicaciones, el transporte, la salida de la energía, la importancia estratégica de Malvinas, ¿en qué consiste?
La importancia estratégica de Malvinas es que hoy ya Malvinas es un punto, una base de apoyo para algo que se llama Atlántico Sur y Antártida. Ajá. Lo que viene ahora es el pasaje de Drake, Sí, es por donde pueden pasar submarinos nucleares. sí, No estadounidenses solamente, pueden pasar rusos y chinos. claro. ¿No? O sea, este es un conflicto importante. Y el otro tema es la discusión de la Antártida. Lo que está ahora, lo que viene Sí. ahora en la Antártida, eso llevaría a que nosotros tenemos que desarrollar capacidades y tenemos que establecer presencia. Tenemos bases en la Antártida, pero digo, reforzar Ushuaia, mejorar ese tipo de situaciones. Lo que usted dice del conflicto, mire, Vaca Muerta, lo importante, la importancia que ha cobrado. Hoy la Argentina volvemos a ser un país exportador de energía. El mundo demanda energía, no solo soja. Y nosotros perdimos mucho tiempo no haciendo nada. Salimos corriendo ahora a poner tubos. Nos agarró el conflicto de Ucrania y lo mismo, nos agarró sin haber desarrollado capacidades que tenemos, porque estamos parados. Ustedes están ahora en una zona que es el polo de crecimiento. Espero que tengan un buen plan de vivienda ustedes, porque va a mudarse mucha gente para allá, porque ahí va a crecer. Ya el cono urbano bonaerense está condenado en este momento. Estamos mucho más debilitados frente al esquema mundial. Entonces, Malvinas es un gran paquete que no es solo de la Argentina, en el sentido que, no digo que las Malvinas no son argentinas, digo, la visión es que esto Es Occidente. hay que jugar con un equipo y hay que armar el equipo. Bien, muy, muy agradecido por estos minutos, ha sido muy rica la charla. Usted tiene un apellido que es el mismo que un historiador, ¿tiene alguna familiaridad con...? ¿Un periodista o un historiador? Porque era Rubén Corbacho un periodista. Claro, claro. No, nada que ver. Bien. Mi esposa siempre dice que yo le engañé, que Corbacho no es un apellido raro, hay muchos. Bien, muy agradecido. Muchas gracias, Alejandro. que tengas buen día. Un gusto poder hablar con ustedes. Igualmente. Salud.